Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en lo que es la conservación de la cantidad de movimiento cuando se golpean dos partículas o más. Vimos que el impulso estaba relacionado con el cambio en la cantidad de movimiento y que el impulso tenía la misma dirección que las fuerzas. Así que se aplican. Cuando una partícula choca a otra, vamos a hacer una partícula 1 roja, va a chocar a la partícula 2 verde. Cuando choquen, ¿qué va a ser? ¿No? Vamos a hacerle play. Cuando chocaron, en el momento del choque se produce lo que vimos antes, ¿no? Pero eso sucede en un lapso de tiempo muy pequeño y ahí es donde se aplica el impulso y vemos que la partícula 1 recibe un impulso que es hacia la izquierda y la partícula 2 recibe un impulso que es hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque se están tocando, las normales son justamente repulsivas y cada uno recibe un impulso en, de igual sentido, ¿sí? Y de igual magnitud en distintos sentidos, ¿no? Como la tercera ley de Newton, la interacción. Si dijimos que el impulso tiene que ver con la fuerza aplicada y en el tiempo de la colisión, acá el tiempo de la colisión para los dos es el mismo, las fuerzas por tercera ley de Newton son idénticas en magnitud, pero en sentido opuesto, el impulso que reciben las dos partículas también va a ser igual en magnitud y en sentido opuesto. Entonces los impulsos que reciben son cada una siempre en sentido opuesto. Es como una prolongación de la tercera ley de Newton. Y de ahí vamos a poder entonces sacar el principio de conservación. Entonces, bueno, aparte, cuando chocaron, se aplican fuerzas entre ellos. Pero como son fuerzas entre ellas, ya después vamos a ni darles importancia porque es una fuerza interna, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, mira, retrocedamos. Empecemos de vuelta. Vamos a analizar lo que pasa antes del golpe y después del golpe. Porque antes del golpe no pasa nada nuevo. La partícula se mueve, se mueve, se mueve. Vamos a pensar que no hay fuerzas externas, o sea que no, el cuerpo no va a cambiar de velocidad. O sea, se mueve, se mueve, se mueve. Vamos a pensar que el instante inicial es antes del choque y el instante final es después del choque. ¿Sí? Entonces, si le ponemos play, fíjate, la cantidad de movimiento que tiene la partícula 1 es su masa por su velocidad. Y la masa es de 1,5. Las dos tienen la misma masa, 1,5 kilogramos. Y la velocidad es de 1. Entonces, por lo tanto, la cantidad de movimiento es 1,5. ¿Están de acuerdo? Multiplicar masa por velocidad. Cuando le pongo play a esto y simulo, me da que la partícula 1 se detuvo y la partícula 2 se empezó a mover. Pero, si se fijan bien, yo le puse pausa, ¿no? Recién no es que se detiene, ¿no? Eh, tiene la misma cantidad de movimiento que la partícula 1. ¿Sí? Entonces, vamos a... Eso anotémoslo. Vamos a cambiar nuestro problema. Vamos a rebobinar. Vamos a rebobinar. Vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer que esta también se mueva un poquito. ¿Sí? Un poquito menos, así se alcanzan rápido. ¿Sí? Vamos a ponerle play. ¿Sí? Vamos a hacer que el momento sea 0,5, así nos da entero. La cantidad de movimiento, fíjate. Ahí, 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 ahí. Con esto voy a manejarlo con el mouse. A ver si lo puedo yo. Vamos a hacer una cosita. Vamos a manejarlo acá con los valores. La velocidad. Vamos a hacer que sea de 0,33. Ahí va. Bueno, entonces fíjate. Las dos se mueven como dos autos en la misma ruta. Uno más lento, otro más rápido. Van a chocar. ¿Sí? La cantidad de movimiento total, fíjate, es
la que aporta la uno y la que aporta la 2 antes del choque. Entonces, la cantidad de movimiento es, como es masa por velocidad de la primera y masa por velocidad de la otra, la sumamos, me termina dando 1,5 más 0,5. O sea, la cantidad de movimiento global es 2. Ponemos play. Lo que termina sucediendo es que hay un intercambio en la cantidad de movimiento, pero la cantidad de movimiento global no cambia. Acá estamos haciendo un tipo de choque que se llama elástico, como si las dos partículas tuvieran un elástico que de paragolpe, ¿sí? Entonces, si sumas la cantidad de momentos, te termina dando también 2. Pero ahora vamos a cambiar, vamos a decir, bueno, vamos a hacer que no sea tan elástico el golpe. O sea que puede haber deformaciones de las partículas, ¿sí? Cambios, aumentos de temperatura por el golpe, ¿sí? Bueno, pero fíjate, vamos a ponerle play. Ahí decimos que no haya tanta elasticidad. Bueno, fíjate, las cantidades de movimiento y las velocidades van a ser distintas al caso anterior, pero la suma de los dos, fíjate que me termina dando también 2. La cantidad de momentos sigue siendo 2. Por más que ahora el golpe no haya sido elástico. ¿Qué significa que no va a ser elástico? Que toda la energía cinética que estaba antes no va a estar eh, al final del golpe, sino que se va a ver transformado en cambios en la forma de los cuerpos, sonido o aumento de temperatura. Peor si hago que la elasticidad sea cero y esto, por ejemplo, queden unidas entre las dos, ¿sí? Como si fuera que los autos quedan enganchados entre sí. Fíjate, en este tipo de choque es donde mayor pérdida de energía hay en el golpe, pero la cantidad de movimiento sigue siendo constante. Fíjate que la cantidad de movimiento de la roja y de la uno es uno cada uno, sigue siendo uno de cada uno, y la suma terminando 2. ¿Sí? Entonces, antes y después del golpe, las cantidades de movimiento se conservan. Por más que no importa qué tipo de choque sea, ¿sí? Y eso pasa en la vida real, o sea, mm, no hay que no hay que pensar acá que solamente se aplica a casos ideales. Cualquier explosión, cualquier choque, si despreciamos las fuerzas que se ejercen con el afuera, podemos ver que se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos a jugar un poquito al pool. Vos sabías que la bola blanca, que sería la roja en este caso, es un poquito más grande que las otras, ¿sí? Tiene un poquito más de diámetro, por eso cuando cae en, en la tronera puede irse por otro camino porque tiene un mayor diámetro y las otras pasan por los orificios, ¿sí? Vamos a ponerle dos, ¿sí? Una está detenida, vos le golpeás y ¿qué termina pasando? Se termina, si vos no le das efecto, la bola blanca, que en este caso es roja, continúa su camino, ¿sí? Y termina pasando que, bueno, a veces puede ser que hasta la bola blanca también caiga en la tronera, ¿sí? Aparte, puede pasar, fíjate, lo siguiente. Si en ese tipo de golpes que son así, las bolas son de la cerámica, son casi perfectos en el sentido de que son muy elásticos, ¿no? Elástico, acordate que significa que los cuerpos no se si se deforman vuelven a su forma original y no aumentan temperatura, y casi que no tendría que haber ruido casi para que no haya transformaciones de energía cinética en otra cosa, ¿sí? En ondas sonoras, por ejemplo. Entonces, bueno, suponete que tiene la misma masa, 1,5, ¿sí? Vamos a retroceder. Suponete que chocas 2. Vamos a hacer que esto sea 0. Bueno, ahora,
como el choque difícilmente sea totalmente elástico en la vida real, fíjate, tiene igual masa, ¿sí? No es un caso del pool esto, también continúa moviéndose, ¿sí? O sea, ahí ya son las mismas masas, pero hacemos que el golpe no sea el caso ideal, el caso elástico, ¿sí? Pero en todos los casos, no importa qué tipo de golpe hagas, más allá si es elástico o inelástico o perfectamente inelástico, bueno, van a ser los tipos de choques que ahora te voy a contar, en todos los casos se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a ver, vayamos a rebobinar. La energía cinética te da 0,75 antes y después del golpe te da 0,63. O sea que baja, ¿no? La energía cinética global de las dos, ¿sí? Entonces, quiere decir que ahí hubo una pérdida casi, ¿no? De más de un joule, no, de 0,1 joule, este, en deformar el cuerpo, calentarlo, ¿sí? Como lo pasa en un choque que terminan los cuerpos cambiados a como estaban originalmente, ¿no? Entonces, vayamos a ver el principio. Profe, dame la fórmula, ¿sí? Basta de hablar. Dame la maldita fórmula. Bueno, acá está la maldita fórmula. Esta sería, como nosotros dijimos, cuando dos cuerpos chocan, se ejercen fuerzas de igual magnitud por el sentido opuesto por tercera ley de Newton, los impulsos son iguales y opuestos, ¿sí? ¿Sí? Los impulsos son iguales y opuestos porque también son una magnitud vectorial. Ahora, al impulso lo habíamos definido como un cambio en la cantidad de movimiento o un cambio en el momento lineal. Bueno, entonces esto diferencia es final menos inicial. Fíjate que termino diciendo, bueno, el, la cantidad de movimiento final de la partícula 1 menos la cantidad de movimiento inicial de la partícula 1, esto me daría el impulso que recibe la partícula 1. Por otro lado, tengo el impulso que recibe la partícula 2, que vendría a ser el cambio en su cantidad de movimiento. Fíjate como estoy diciendo acá que no reciben otras fuerzas entre sí, no hay otras fuerzas externas porque son las únicas fuerzas, ¿no? Porque si no tendría que estoy diciendo, ¿no? Estoy partiendo de que la sumatoria de fuerzas externas es cero, es un sistema aislado, ¿sí? Y fíjate ahora lo que voy a decir. Bueno, voy a juntar de un lado lo que pasa antes del golpe y lo que pasa después del golpe. Las cantidades de movimiento antes y después del golpe. Y termina dando acá la ecuación, es que antes y después del golpe, la suma de las cantidades de movimiento te da lo mismo, ¿sí? Entonces, esta sería la maldita ecuación, que es la que tienes que aplicar para resolver un ejercicio. ¿Y sería en qué condiciones? Acá primero tengo que decir que la sumatoria de fuerzas externas la asumís como cero. O puede decir lo siguiente: si existiesen fuerzas, bueno, esas fuerzas son mucho menores que las fuerzas que recibe en el golpe la partícula, ¿no? Si comparado con la fuerza máxima que recibe en el golpe, que son extremadamente grandes, bueno, la podés despreciar, ¿sí? Como por el lapso que dure el golpe, ¿sí? Después las tendrés que poner en juego de vuelta. O sea, sistema aislado, ¿no? Entonces, aislado. Y si hay fuerzas que no sean en la dirección de donde se mueve el cuerpo, es decir, donde se producen los impulsos. Puede haber la fuerza de peso, por ejemplo, pero si está aplicada en la vertical y estos golpes en la horizontal, no influye, ¿no? Porque son vectores y no hay proyección de la fuerza de peso en ese eje. Entonces, lo que básicamente terminas diciendo acá es que la suma de las cantidades de movimiento inicial del sistema, ¿sí? Es igual a la suma
de las cantidades de movimiento final. Porque si hubiera 3 partículas, 4 o 10.000 sería lo mismo, ¿no? Tendrías que agarrar y decir, antes que antes del golpe y después del golpe, la cantidad de movimiento se tiene que conservar. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿sí? Esta sería la ecuación que vas a usar para resolver los problemas donde haya colisiones y que hayan dos partículas que se golpean, ¿no? Si hay una, usas una donde se le aplica una fuerza, choca contra algo, bueno, usas el impulso. Pero si hay dos partículas que chocan entre sí, bueno, podés básicamente aplicar esta ecuación y calcular las cantidades de movimiento antes y después. Hay diferentes tipos de choques, ¿sí? Pero en todos se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, puede ser que sea elástico, inelástico, perfectamente inelástico, ¿sí? Elástico era lo que dijimos antes, un golpe en donde las dos partículas se pueden deformar, pero después del golpe vuelven a su forma original y nada de la energía cinética se transforma en otra cosa, o sea que la energía cinética inicial y final es la misma. Es un choque elástico, un choque como si fuera que estás con un resorte entre las partículas, ¿no? O sea que la energía, fíjate que estamos hablando acá de la energía cinética, ¿no? No estamos hablando de la energía mecánica, ¿no? Porque estamos diciendo solamente la energía cinética, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Estamos diciendo, ojo, que acá estamos hablando de la energía de movimiento, ¿sí? En un choque inelástico, que es simplemente un choque en donde hay transformación de energía cinética en otra cosa, que es como todos los casos que, viste que ahí yo podía poner la elasticidad entre 0 y 100, bueno, cualquier caso que vaya entre 1 y 99%, la energía cinética inicial va a ser mayor que la final, o sea que la final va a disminuir. Bueno, ahí va a haber pérdida de energía cinética, ¿sí? Acuérdate de energía cinética, ¿no? Energía cinética total, o sea, la suma de las energías cinéticas, ¿sí? Acuérdate que la energía cinética, ¿no? ¿Te acordás que depende de un medio la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, si el choque es inelástico, bueno, tendrías que vos, por ejemplo, saber cuánta, una forma de encarar estos choques inelásticos es saber. Te pueden decir, bueno, mira, se perdió un 5% de energía cinética. Entonces, bueno, vos sabés la relación. Sabes que hay una disminución, entonces calculás la energía cinética inicial y tratás de ver la manera de que esa información te sirva, ¿no? Ahora, el perfectamente inelástico sería el caso en que quedan unidas, ¿sí? Esta es la única diferencia entre que hay entre perfectamente inelástico y elástico es que quedan unidas. En el anterior no quedan unidas, simplemente hay una transformación de energía cinética en calor, temperatura, ¿sí? En generar un ruido, deformar los cuerpos. En el perfectamente inelástico sería el caso extremo del inelástico, en donde son como que choque una plastilina, ¿sí? Contra otro cuerpo. Se quedan unidas ahí, bien deformados. O cuando una bala se incrusta dentro de un bloque, ¿sí? Que quedan perfectamente unidos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso también la energía cinética es, disminuye, ¿sí? La final es menor que la inicial, pero hay que saber nada más eso, ¿sí? Hay esto de, ¿no? Quedan unidas. Hay un montón de ecuaciones, pero, a ver, hay un montón de ecuaciones para el caso elástico tenés un grupo de ecuaciones, ¿sí? Que es unir tanto la conservación de la energía cinética como la cantidad de movimiento, pero es para ese caso concreto nada más, no te las vamos a dar. Vos aplicá siempre esta, esta ecuación y después fíjate si es un choque inelástico,
elástico, perfectamente inelástico. ¿Sí? Con saber eso vas a poder resolver la mayor de los problemas, sin necesidad de recurrir a otras fórmulas que terminan siendo fórmulas que son aplicar álgebra a las fórmulas que ya conocemos. Pero lo vas a hacerlo vos para el caso concreto, porque si no vas a tener un choclo de fórmulas que te pueden confundir. ¿Sí?